¿Se acuerdan que estuvimos viendo los últimos 2 sábados? ¿Alguno? Una palabrita. Allá hay una mano levantada. No. ¿Cómo? ¿Alguno se acuerda qué estuvimos viendo? Los últimos 2 sábados. El sábado pasado no nos vimos. Los 2 anteriores. Una palabra, empieza con C. Ahí va, ahí va. Comunión. Estuvimos viendo qué significa la palabra comunión. ¿Qué es la comunión? ¿Cómo se aplica la comunión en la vida del creyente, del cristiano, del Hijo de Dios? Y estuvimos viendo cómo vivir en comunión con Dios en 2 situaciones. Una era acá, en la iglesia, en el lugar donde venimos a reunirnos, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Y la otra era afuera, en nuestra casa, en nuestra escuela, en el lugar donde nos toca estar durante la semana, en el tiempo que no nos vemos, los días de semana que no nos vemos, que no nos encontramos acá con los amigos, con los hermanos, y tenemos que vivir también en comunión con Dios afuera también. ¿Y alguno se acuerda qué significaba la palabra comunión? Unión común, ahí va, esa era dar vuelta a la palabra, ¿no? Una unión común. Pero, ¿por qué nosotros podemos decir que tenemos comunión con Dios? ¿Por qué yo puedo decir que tengo comunión con Dios? ¿Por qué yo estoy unido a Dios? ¿Se les ocurre algo? ¿Cómo? Fuerte, fuerte. Hay un montón que tiran. Fuerte. ¿Por qué yo tengo comunión con Dios? ¿Por qué yo puedo disfrutar de una comunión con Dios? ¿Qué tuvo que haber pasado en mi vida para que yo pueda tener una comunión con Dios? Estamos re mal. Estamos para atrás. Ahí va. Ahí va. La Biblia dice que en el momento que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, empezamos a ser hijos de Dios. Así, tal cual. Si yo un día tomé la decisión de recibir a Cristo en mi corazón, la Biblia dice que soy un hijo de Dios. Y si yo soy un hijo de Dios, pertenezco a la familia de Dios, que está compuesta por ¿quiénes? Por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Todas las personas que un día, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Recibieron a Cristo en su corazón, vamos. Todas las personas que recibieron un día a Cristo en su corazón pertenecen a la familia de Dios, son hijos de Dios. ¿Y la familia de Dios qué es? En una palabra. ¿Qué forma la familia de Dios? Bien. La familia de Dios es la iglesia, ¿sí? ¿Se acuerdan que el último sábado que nos vimos, Tommy nos explicaba el significado de iglesia, ¿sí? ¿Qué nos decía? ¿Que la iglesia es esto? ¿El templo? ¿El lugar? ¿El local? No, ¿qué es la iglesia? Nosotros, las personas que un día decidimos poner nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador. La familia de Dios. Si vos un día decidiste creer en Cristo como tu único y suficiente Salvador, la Biblia dice que perteneces a una iglesia, que perteneces a la familia de Dios, que sos un hijo de Dios. Vamos a Juan. Vamos a tener que repasar bastante porque pensé que íbamos a estar más afilados ya con estos temas. Vamos a Juan, capítulo 1. Acá atrás va a estar, ¿o no? ¿No tenemos el programita del otro día? Juan, capítulo 1. Versículo 12. ¿Quién lo tiene? Dice la Biblia, presta atención. Mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesús, bien, a Cristo. A los que creen en su nombre, ¿en el nombre de quién? De Jesús, bien. ¿Les dio qué? Potestad. ¿Qué quiere decir potestad? Derecho. ¿Sí?
Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ahí está. Eso es lo que estábamos diciendo recién. La Biblia es clara. La Biblia dice que a todos los que recibieron, a todos los que creyeron en Cristo como su Salvador, Dios les da el derecho de ser hijos de Dios. Dios te ve como un hijo. Sos hijo de Dios. Por lo tanto, perteneces a la familia de Dios, que es la iglesia. Y nosotros venimos acá a reunirnos justamente con la iglesia. Sábado tras sábado venimos y compartimos tiempo con personas que un día también tomaron la misma decisión que tomaste vos, si sos hijo de Dios. Entonces, si vos sos hijo de Dios y las demás personas que también tomaron la misma decisión son hijos de Dios, ¿qué son entre ustedes? Hermanos. Muy bien, son hermanos en la fe. Y Tommy nos nombraba 3 cosas que venimos a hacer acá, a este lugar, sábado tras sábado. 3 cosas principales. Aparte de divertirnos, aparte de pasarla bien, que lo hacemos, aparte de comer, aparte de reírnos, aparte de cantar, aparte de jugar, venimos a hacer 3 cosas mucho más importantes. Número 1, nos decía Tommy, venimos a disfrutar de la comunión entre nosotros. Si nosotros por medio de Cristo tenemos comunión con Dios, la Biblia dice que también por medio de Cristo tenemos comunión entre nosotros. Cristo nos une. Si vos tenés a Cristo en tu corazón y el otro que está al lado tuyo también lo tiene, están unidos, están en comunión. Y si nos venimos a reunir acá, todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, disfrutamos de una comunión entre nosotros. ¿Sí? Entonces, aparte de venir a jugar, aparte de venir a divertirnos, acá venimos a disfrutar de un tiempo en comunión con cada persona que recibió a Cristo en su corazón. ¿Sí? Venimos a disfrutar un tiempo en comunión entre nosotros, entre los hijos de Dios. Y esto tiene que ser algo importante en la vida del creyente. Porque nosotros estamos varios días sin vernos y quizá vos no te cruzás con otro hijo de Dios en la semana. O quizás sí, tenés algún compañero que también es hijo de Dios. Pero en la mayoría de los casos, yo por ejemplo, la mayoría de las veces en la semana no veo quizá a mis hermanos, no veo a otros hijos de Dios. Y comparto con personas que no son hijos de Dios. Pero la Biblia dice que cuando uno se reúne con personas que también tienen a Cristo en su corazón, uno sale bendecido muchas veces. Uno sale confortado. Uno recarga energía, quizá. ¿Sí? Porque si uno tiene a Cristo en su corazón y se reúne con un hermano que también lo tiene, la Biblia dice que Dios está ahí en medio de ellos. La Biblia dice textual, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, dice Jesús, yo estoy ahí en medio, yo estoy ahí con ellos. ¿Sí? Eso es la iglesia. Eso es la iglesia, un grupo de personas que tienen a Cristo en su corazón y se reúnen. Se reúnen con un mismo sentir, con un mismo Señor, con un mismo objetivo, que es de conocer más a Dios, conocer más la palabra de Dios. En segundo lugar, Tommy nos decía que también nosotros venimos a alabar a Dios juntos. ¿Se acuerdan? Eso lo dice el Salmo 133.1, no lo vamos a leer. Pero la Biblia dice que también es bueno que cuando nos reunimos con personas que también tienen a Cristo en su corazón, alabemos juntos. Le demos la gloria a Dios a través de canciones como hacemos. ¿Sí? Eso también es muy bueno. Y en tercer lugar, Tommy nos decía que Dios también acá, en este lugar, nos da la posibilidad de servir a Dios. Y servir a Dios no es solamente, no sé, hacer lo que estoy haciendo yo en este caso que estoy compartiéndoles la Biblia. No es solamente pararse acá adelante a dirigir los coros, no es solamente pararse acá adelante y saber tocar la guitarra, no. Quizás Dios te va a utilizar a vos acá, en medio de nosotros, para animar a otro que la está pasando mal. Eso también es servir a Dios. Y la Biblia dice que si vos venís a este lugar, con ese corazón, ¿no? Con un corazón dispuesto a servir a Dios, Dios te puede utilizar acá. ¿Sí? Porque no todos muchas veces estamos al 100%, ¿no? Muchas veces nos chocamos con una persona, con un hermano, que quizá no sabemos cómo la pasó en la semana, quizá no sabemos si tuvo problemas, si atravesó por dificultades, si la pasó re mal, si le fue mal en la escuela, le fue mal en la casa, le fue mal en el partido de fútbol, perdió, lo golearon. Y quizá está pasando por dificultades serias, ¿no? Quizá está pasando por problemas en su hogar. Y vos podés ser un instrumento utilizado por Dios para animarlo, para contenerlo, para escucharlo.
Para eso sirve la iglesia también, entre muchas otras funciones. Y el sábado anterior, a lo que decía Tommy, yo les compartía también 3 pilares importantes que tiene que tener nuestra comunión con Dios fuera, cuando estamos en nuestra vida cotidiana, podríamos decir, en nuestra semana. En primer lugar, en una comunión tiene que haber relación. Si yo quiero estar en comunión con Dios, me tengo que relacionar con Él. Si yo en la semana les decía, llego a mi casa, cierro la Biblia, la guardo en un cajón y no la abro hasta el sábado que viene, ahí no voy a tener ningún tipo de relación con Dios, no voy a tener ningún contacto con Dios. Por lo tanto, la comunión se va a ver afectada, se va a ver interrumpida. Entonces es importante que para yo mantener una comunión con Dios firme en la semana, tenga relación con Dios. ¿Y cómo yo puedo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo puedo escuchar lo que Dios tiene para mi vida? ¿A través de qué? A través de la Biblia. Dice 1 Pedro 2:2, que por ahí era la palabrita que se acordó allá del chico que dijo leche. La Biblia dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella, por la palabra de Dios, crezcáis. Tengas un crecimiento en la vida espiritual. Un crecimiento como hijo de Dios. La Biblia, Dios, te dice que para tener un crecimiento como hijo de Dios, tenés que desear la palabra de Dios. Tenés que desear escuchar lo que Dios tiene para tu vida. No solamente acá cuando venimos los sábados. No sé cuánto tiempo le dedicás a la Biblia, no sé si le dedicás tiempo, no sé si te cuesta leer en la semana. Pero es importante, chicos, que tengamos contacto con la palabra de Dios en la semana. En la comunión también tiene que haber otra cosa, que es otro pilar importante. Vamos a ir a un versículo que está en Juan 14:21. Juan 14:21. El que lo encuentra lo lee bien fuerte. Ahí va. ¿El qué dice la palabra de Dios? El que tiene mis mandamientos, dice Jesús, y los guarda, ese es el que me ama. ¿Se acuerdan del versículo lema de este año? Es un salmo. ¿Quién se lo acuerda? Ya a esta altura, uno por lo menos se lo tiene que saber de memoria. A ver. Ahí va. La comunión íntima de Jehová, dice, es con los que le temen. ¿Y qué es temer? ¿Tenerle miedo? Bien, tenerle respeto. Y si yo le tengo respeto a Dios, significa que lo escucho. Significa que me interesa lo que Él me dice. Significa que quiero prestarle atención a lo que Él me dice en su palabra. Y este versículo que acabamos de leer dice que no nos tenemos que quedar solamente con saber lo que está acá. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Sí? La Biblia dice que no alcanza solamente con conocer la palabra de Dios. No alcanza solamente con saber lo que Dios tiene para tu vida. Presten atención acá. La Biblia dice que no alcanza solamente con conocer la palabra de Dios. Jesús dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Y qué nos quiere decir esto? Esto no quiere decir que el amor se demuestra con qué. ¿Con qué? ¿Con palabras? ¿Cómo se demuestra el amor? ¿Cómo yo puedo demostrarle a Dios que lo amo? Según este versículo. Acciones.
guardando su palabra, haciendo caso a lo que Él me dice en su palabra. ¿Cómo Dios mostró su amor hacia nosotros? Diciéndolo. Él dijo nada más, te amo. ¿Qué hizo? Mandó a su Hijo a morir en la cruz. El amor de Dios fue mostrado con una acción. Dios se movió. Dios vio nuestra necesidad, vio que nosotros estábamos perdidos, vio que nosotros necesitábamos un Salvador y no se quedó solamente con eso, mandó a su Hijo, mandó a su único Hijo a morir por nosotros. El amor se demuestra con acciones y la Biblia dice que nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y el amor se demuestra con acciones. Por lo tanto, si yo sé la palabra de Dios, si yo conozco la palabra de Dios, pero no vivo, no me interesa que la palabra de Dios transforme mi vida, no estoy demostrando amor a Dios. No estoy amando a Dios. Por eso el amor, chicos, se demuestra con acciones. Dios te ama y mandó a tu Hijo a morir en una cruz. Si vos amás a Dios, guardá sus mandamientos. Guardá lo que Él dice en su palabra. Y de esa forma vas a estar en comunión con Dios. Vamos a leer otro versículo. Romanos 5:8. Tiene que ver con lo que recién estábamos hablando acerca del amor. ¿Qué dice? ¿Lo saben de memoria? A ver, buenísimo. Suma más puntos. Dale. Espectacular. ¿Lo escucharon allá atrás? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios demuestra que nos ama. Dios no es un Dios de palabras, de promesas. Dios cumple lo que dice. Dios mandó a su Hijo a morir por vos. Y la Biblia dice que la muestra más grande de amor es morir por tus amigos, dice la Biblia. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Pero adivinen qué, nosotros no éramos amigos de Jesús. La Biblia dice que a causa de nuestros pecados nosotros somos llamados enemigos de Dios. Entonces es doblemente terrible esto, ¿no? Porque quizás es fácil, ¿no? Uno cuando tiene un amigo, una persona que quiere, dice, sí, yo doy la vida por este. Yo pongo mi vida por mi amigo, porque lo amo, porque lo quiero y porque él me quiere a mí. Pero qué difícil no tener que poner tu vida por un enemigo, por alguien que te dio la espalda, por alguien que te negó, que te rechazó. Jesús murió por las personas que lo crucificaron, que lo negaron. No solamente por aquellos que lo seguían, por aquellos que le decían maestro. Jesús murió por las personas que también lo escupieron, lo maltrataron, lo golpearon, lo humillaron. Jesús puso su vida por sus enemigos. ¿Qué mayor amor que este? ¿Qué mayor muestra de amor que esa? ¿No? Y vamos a ver la vida, saliendo un poco del resumen de lo que estuvimos viendo los últimos sábados, vamos a ver la vida de una persona que está en la Biblia, que demostró claramente tener una comunión íntima con Dios. Que con sus actos, con sus acciones, reflejaba que en su interior había un amor profundo por su Dios. Vamos a Daniel. Vamos a Daniel. Libro de Daniel. La historia de Daniel es larguísima. Tiene 12 capítulos, creo, el libro de Daniel. Y 12 capítulos de varios versículos. Está bastante larga la historia de Daniel. Pero vamos a ver por lo menos los primeros versículos.
para entender quién era Daniel y por qué la vida de Daniel demostraba que en su interior había un deseo profundo de servir a Dios. Fíjense lo que dice Daniel capítulo 1. Vamos a leer los primeros versículos. ¿Los tienen? Dice así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, que en ese momento era el rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, la tomó, se la copó, digamos. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. O sea, le entregó al rey, básicamente, de Judá. Para ponerlos en contexto, en ese momento el imperio de Babilonia era el imperio más temido, era el imperio más fuerte, el que tenía los mejores soldados, los mejores tipos para la guerra. Por lo tanto venía y agarraba un ejército medio debilucho y lo copaba. Los tomaba todos de esclavos, sacaba al rey y se quedaba con todo el territorio. Y eso es lo que hacía el imperio de Babilonia. Y en ese momento dice que el rey de Judá era Joacim. Y el Señor entregó a Joacim en manos del rey de Babilonia, que era Nabucodonosor. Y fíjense lo que dice el versículo 3 y 4, que acá es donde va a aparecer Daniel. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos, y empieza a nombrar un par de características que tenían que cumplir estos tipos que el rey había mandado a llamar. ¿Sí? ¿Qué dice? Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Es decir, el tipo le dijo, mirá, fíjate todos los hombres de Israel y tráeme a los mejores. Tráeme a los que tengan más sabiduría, a los más sabios, a los más inteligentes, a los más formados. Tráeme a los más cracks que tengas, a los mejores, a lo mejor de lo mejor. Y le nombró un montón de características que vos decís, no pedía nada, loco, ¿no? Quería realmente lo mejor de lo mejor. ¿Y saben qué? En estos 4 hombres que pidió, entraba Daniel. Daniel entró acá. Daniel cumplía con las características que el rey pedía, que Nabucodonosor pedía. Y ahí es cuando aparece Daniel, ahí empieza la vida de Daniel. Daniel y sus amigos. No sé si escucharon alguna vez alguna parte de la historia de Daniel. Por ejemplo, dice que en una ocasión el rey había hecho una estatua gigante, un dios pagano, porque en ese momento adoraban a dioses paganos, a dioses de mentira, estatuas. Y dice que había mandado levantar una estatua gigante y el rey obligaba a todo el pueblo, a toda Babilonia y a toda Judá, a que se arrodillen frente a esa estatua. Y la Biblia dice que Daniel y sus amigos no quisieron, porque claro, ellos amaban a Dios, al único Dios verdadero, a Jehová, al Dios que conocemos nosotros. No se quisieron arrodillar y el rey, agarraste, se calentó mal, dice. Se puso re malo. Y el rey tenía poder, el rey le decía, vos y vos, matámelo a estos 3. Y así, cuando chasqueaba el dedo, ya estaban liquidados, ya estaban fritos. Tenía autoridad. Y dice que se enojó con Daniel y sus amigos, los 3 amigos, se enojó y dice que los mandó a un pozo con leones. Dice, mirá, estos 3, metémelo en este pozo, que se lo traigan los leones, ya está, no quiero saber más nada con estos 3. ¿Y qué pasó? La Biblia dice que los leones no los atacaron, se quedaron quietos, paralizados. No hicieron nada. No decir que la carne de Daniel estaba media fea, que olían mal. ¿Qué pasó ahí? No, el Señor los protegió. Dios los protegió. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Daniel le era fiel. ¿Por qué Daniel terminó en esa situación? Por querer agradar a Dios, por no querer arrodillarse frente a un ídolo, frente a una estatua,
por desobedecer al rey que en ese momento quería que le rindan culto a la estatua que él había hecho, Daniel terminó en un pozo con leones, pero Dios estaba con él. Dios lo protegió. En otra ocasión dice que el rey se volvió a enojar con Daniel y los mandó a los 4 a un horno de fuego. Los encerró a los 4 en un horno de fuego. Dice que las llamas del horno eran tan fuertes que las personas, los soldados, que los tiraron adentro del horno de fuego se quemaron vivos. Y Daniel y sus amigos andaban caminando para dentro del horno, vivos. No le hicieron nada a las llamas. ¿Qué pasó ahí? El Señor los cuidó. El Señor los protegió. El Dios verdadero, no la estatua que había hecho Nabucodonosor, el único Dios verdadero estaba con Daniel, estaba con sus amigos, porque él sabía, porque Dios conocía el corazón de ellos. Porque Dios sabía que en el corazón de ellos había un único deseo, que era servirle, que era agradarle, que era glorificarle, que era darle la gloria y la honra a Él. Dios mira tu corazón. Dios conoce tu corazón. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Y vamos a leer el versículo clave por ahí de Daniel, que está en el capítulo 1, versículo 8. Fíjense, este es el momento en el cual por lo menos acá en el relato, dice que Daniel va a tomar una decisión. Se va a proponer algo. Fíjense lo que dice. Versículo 8 del capítulo 1. Bueno, dice que en este momento cuando los trajeron a las 4 personas que el rey había pedido, el rey les armó un banquete. Les armó para que coman, para que se alimenten bien. Le puso de todo. Pero ¿qué pasaba? Había un problema con esto. La comida con la cual el rey les estaba dando de comer había sido utilizada, habían sido animales sacrificados para estos cultos que él le hacía a las estatuas, a los ídolos. Por lo tanto, esta comida no era pura. No es que se iban a morir si la comían, no es que se iban a contaminar, pero no era pura porque había sido utilizada para adorar a otros dioses. Entonces, fíjense la decisión que toma Daniel. Lo ponen adelante de la comida, que estaba buenísima, porque imagínense que era la comida que comía el rey. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y automáticamente la respuesta de Dios. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. El corazón de Daniel estaba completamente rendido a Dios. El corazón de Daniel no tenía otro deseo más que darle la gloria y la honra al Dios que lo había creado. El corazón de Daniel le pertenecía a Dios. Y así fue la vida de Daniel. Así fue la vida de Daniel. Daniel vivió un montón de tiempo. Dice que en un momento el rey lo quería tanto a Daniel por todas las maravillas y por todos los milagros que se veían en la vida de Daniel. Dice que el rey lo puso, que era su mano derecha prácticamente, en un momento. Estaba el rey y estaba Daniel al lado. Pero ¿qué es lo importante de esto, chicos? ¿Qué es lo importante de esto? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que llevarnos o que tenemos que sacar de la vida de Daniel? Que Daniel le daba valor a la comunión que él tenía con Dios. Que él sabía que no era merecedor de que Dios lo utilice. Él sabía que no merecía ser utilizado por Dios. Pero él le daba valor, él valoraba cada momento que él se podía relacionar con Dios. Él le daba valor y le daba importancia a su comunión con Dios. Y por eso el Señor lo utilizó para hacer un montón de cosas. La vida de Daniel en ese momento tuvo un montón de impacto en la vida de los demás. ¿Pero por qué?
Porque él un día se levantó y dijo, yo, Daniel, quiero que mi vida honre a Dios. Quiero que mi vida tenga sentido. Quiero que mi vida sea utilizada por Dios para hacer algo, lo que Él quiera. No importa qué, sea grande, sea chico, quiero que Dios me utilice. Quiero ser cercano a Dios. Hay un versículo en la Biblia que dice, porque el acercarme a Dios es el bien, y Daniel eso lo tenía claro. Daniel tenía claro de que su vida lejos de Dios no iba a tener ningún tipo de sentido. Quizá no le pasaban la cantidad de cosas que le pasó, porque podemos ver historias de personajes de la Biblia que la pasaron realmente muy mal por tomar esta decisión de seguir a Cristo, de seguir a Dios. Quizás se ahorró un montón de malos tragos, quizás se ahorró un montón de situaciones desagradables, de situaciones complicadas, pero a él no le importaba eso. ¿Y qué decía el versículo que leíamos hoy? Juan 15:13. Vamos a leerlo. Juan 15:13. ¿Quién lo tiene? 15:13 de Juan. Esto Daniel lo tenía más que claro. Daniel tenía en claro de que si por la razón de servir a Dios, él tenía que perder su vida, lo iba a hacer. Lo iba a hacer. Él sabía que el valor a su vida se lo daba Dios. Y si él deshonraba a Dios, si él por un momento dejaba de darle la gloria a Dios para sacar algún provecho para él sabía que su vida no iba a tener sentido, por lo tanto no le importaba perderla. Por lo tanto no le importaba perder su vida por causa de Dios, por obedecer a Dios. Por eso Daniel no le tenía miedo al rey. Obviamente que lo respetaba, obviamente que respetaba al rey, pero si el rey le iba a pedir algo que Daniel no podía hacer porque iba en contra de lo que Dios quería, él no lo iba a hacer. Y meteme en el horno de fuego que quieras, y meteme al pozo de leones que quieras, yo le doy la gloria a Dios y únicamente a Dios. Y eso es comunión. Eso es comunión. Saben, por acá pasaron un montón de adolescentes. Yo empecé a venir a esta actividad cuando tenía 11 años más o menos. Y cuando yo empecé a venir, venía con un grupito de amigos del barrio. Éramos 7. No quedó ninguno. Quedé yo. Y no hay nada bueno en mí. En realidad, lo único bueno que hay es que quizá un día tomé la decisión de seguir a Cristo. Quizá un día tomé la decisión de no perderme de todas las bendiciones que trae el hecho de vivir una vida cerca de Dios. Porque la realidad es esa, chicos. Dios no necesita relacionarse con Dios. Vos no le sumás nada a Dios si te relacionás con Él. Dios no gana nada. Obviamente que Dios te ama y que desea tenerte cerca. Pero la realidad es que en nuestra relación con Dios los únicos beneficiados somos nosotros. Si vivimos una vida de comunión con Dios, el que saca provecho soy yo. Así que lo que yo por ahí los quiero animar a ustedes, que están recién entrando en la adolescencia o en la juventud, traten de empezar a tomar decisiones firmes en cuanto a esto. Porque yo quizás a su edad también decía, no, soy chico, tengo tiempo. Pero la realidad es que los años pasan así, pasan volando. Y qué mejor que ahora, en esta temprana edad que ustedes tienen, que tienen el privilegio y la oportunidad de acercarse a Dios y de vivir una vida cercana a Dios, como Dios quiere. Qué mejor que lo puedan hacer ahora. Qué mejor que puedan valorar este tiempo que quizá venimos acá y escuchamos de la palabra de Dios
y aprendemos un poco de su palabra, qué mejor que puedan empezar a valorar estas cosas ahora. Empezar a darle el valor que se merece. Empezar a aprovechar la relación que pueden tener con Dios. Y hay más bendición que maldición. Hay más bendición que cosas malas. Seguramente van a tener problemas porque Jesús lo prometió. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, van a tener días malos, van a tener dificultades. Pero yo voy a estar con ustedes. Y eso es lo importante. Eso es lo que le da sentido a mi vida hoy en día. Y lo que le tendría que dar sentido a la tuya.